Características del cristiano. Escuchó características del cristiano. El cristiano puede tener mucha fe, pero si no anda en el camino del Señor, de nada le sirve esa fe. Es ahí que, por ejemplo, cuando uno lee Pablo en Efesios y lee Santiago, usted dice, pero ¿qué es este tipo de fe? Yo no la entiendo. Uno me dice que no es por obras y el otro me dice que haga obras. En el sentido no es que se están contradiciendo, el sentido es que las dos o los dos tipos de fe que se mencionan van de la mano. Pablo habla de la fe que justificó mi corazón delante del Señor y Santiago habla de la fe testimonial. Esa fe que me dice, ande en el camino piadoso, ande en el camino del Señor. Y habíamos quedado en 4 consejos para ejercitarse en la piedad. 4 consejos bastante sencillos. Y el primero es nutrirse. ¿Pero nutrirse de qué? De la palabra del Señor. Miren, en el tiempo que estamos, amados hermanos, a mí me asusta porque últimamente en el púlpito he visto, porque yo todavía, y no me miren feo, pero yo todavía soy como el cristiano de antes. A esto yo le llamo púlpito, no escenario, porque esto no es un teatro, es la casa del Señor. Esa es la realidad. Un escenario tiene un teatro, tiene un estadio, tiene, no sé, cualquier otra cosa. Pero la palabra del Señor, a esto se le conoce como atril o púlpito, porque tenía un fin específico y era proyectar o proferir la palabra del Señor. No cualquier otra cosa. A mí me duele ver a predicadores que en vez de tomarse el tiempo y nutrirse ellos mismos de la Escritura, ahora empezamos a hablar de la Liga y de Saprissa y de Heredia y Cartago. Yo no sé para qué perdemos el tiempo en eso. Pastor, es que tal vez a ustedes no les gusta el fútbol. Sí, no me gusta. Pero para todo hay tiempo, dice Eclesiastés. Usted aquí no viene a escuchar un chiste, usted aquí que viene a escuchar la palabra del Señor. Usted viene a eso. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Por eso es que Pablo a los efesios les dice que los días son malos, que los días son cortos. ¿Por qué? Porque estamos desaprovechando el tiempo. Usted viene aquí un domingo, amado hermano, no es para que diga, ay, es que si no voy, el pastor se va a quedar solo con las sillas. Es que usted viene porque tienes necesidad de Dios. Todos tenemos que tener necesidad de Dios. Cuando usted en su corazón ya no sienta la necesidad de Dios, hay un problema. Hay un problema y bien grande. Satanás está ganando ventaja. Usted viene a este lugar a nutrirse. Usted viene a este lugar a que su alma sea confortada. ¿Por qué? Porque el largo camino te resta. Es por eso que el nutrirse debe ser con la palabra del Señor. Por eso quiero que vaya conmigo a 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué tiene que enseñar los hermanos? No fábulas, sino la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es el problema de enseñar fábulas? Que no se sienta el corazón del creyente en la fe. Ese es el problema de enseñar fábulas. Ese es el detalle. Por eso, aquí quiero, antes de seguir leyendo Timoteo, no sé cuántos se acuerdan de su niñez, ¿verdad? Cuando veían fábulas. Qué bonito eran, ¿verdad? Usted se reía y veía cosas tan ilógicas, pero te hacían gracia. Hoy en día estamos escuchando un evangelio tan ilógico, tan irracional, que podemos llamarlo, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, un evangelio diferente. Y déjeme decirle algo más serio. Cuando usted escucha un evangelio que no es el de Jesucristo, que no se centra en la obra de Jesucristo, que no se centra en la justificación que da Jesucristo, que no se centra en la obra piadosa de Jesucristo, Pablo lo cataloga como anatema, como maldito. Hoy Satanás está destruyendo la iglesia de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cuando el creyente abraza una fábula fuera de la realidad bíblica, Satanás está ganando ventaja. Pablo por eso le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido.
Y todavía hoy tenemos pleitos, de pleitos, de pleitos. Mire, es que si usted no se bautiza no es salvo. ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice eso la Escritura? La fe es el producto de creer en el Señor, y por creer en el Señor usted ha sido salvo. El bautismo es un testimonio ahora de tu nueva vida en Cristo. Mire, es que si usted no toma la cena del Señor, tampoco vas a ser salvo. La cena del Señor no es para salvación, es para alimentar nuestra esperanza que tuvimos en la fe que justifica delante de Cristo nuestra vida. Por eso aquí quiero ser muy claro, porque incluso, amados hermanos, hemos tenido gente que piensa que vino con tenis a la congregación. Ese hermano no es salvo porque tenía que venir con zapatillas, tenía que venir con un tipo de vestimenta. No, no y no, eso no lo dice la Biblia. Vista decorosamente, porque para todo hay ocasión también. Usted no va a venir a la casa del Señor en vestido de baño. Viene decorosamente. Porque antes el problema, amadas damas, y no se ofendan, pero antes eran las mujeres, ¿verdad? Que venían con vestidos cortos, y ahora el problema también son los hombres. Pero yo aquí veo a todo el mundo vestido bien bonito. Pero a veces encontramos gente enseñando que incluso la forma de vestir, ya, si usted viste de esa forma, no es salvo. ¿Quién dice eso? La Biblia no enseña eso. Pero para todo hay ocasión. Usted no va a ir en pijamas a la playa, ¿o sí? No, ¿verdad? Usted no va a ir a practicar un deporte en chancletas, aunque hay unos ¿verdad? Que corren en sandalias. Yo nunca lo logré. Más que tengo como 2 pies izquierdos. Para toda ocasión. Pero tenemos personas enseñando mandamientos de hombres y elevándolos a doctrina de Cristo. Y ese es el problema. Por eso Pablo le dice a Timoteo, enseña la palabra de fe y la buena doctrina. Para que entienda esta analogía, el día de hoy usted debe estar como con una cuchara y analizando la Escritura. Usted debe estar aquí en esta mañana. Pero hay gente que está aquí pensando en un montón de cosas. Para todo hay tiempo. Cuando usted venga a la casa del Señor, saque tiempo para prestar atención. Yo he escuchado hermanos, ay pastor, es que hoy salí igual. Es más, ni siquiera me sustentó la palabra del Señor. De cómo, si estás pensando en un montón de cosas, no estás prestando atención. Por eso no sale igual. La fe viene por el oír, y el oír fábulas, dice Pablo. No, viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Esta es la única manera en que el creyente puede alimentar su fe en este caminar de la vida. No me levante la mano, amado hermano, pero ¿cuántos en esta semana han querido dejar el camino del Señor? No me levante la mano. Porque a veces estamos tan raquíticamente espirituales que no soportamos ni las pruebas ni las tentaciones. Porque tanta carencia hay de la Escritura en el corazón del creyente que pensamos que Dios es un Dios mágico. Pido y como el genio de la lámpara, tiene que cumplirlo. Hermanos, a veces pedimos cada barbaridad al Señor que uno dice, pero ¿por qué piden eso? Yo escuchaba una vez a un señor que decía, ay Señor, permíteme ganar la lotería. Hay personas que por la carencia de escuchar la palabra del Señor, de oír la palabra del Señor, su vida espiritual no avanza, se estancaron, ahí quedaron. Romanos capítulo 10, todo el capítulo 10 de Romanos es una invitación del apóstol Pablo a que ahora nuestra vida tiene que ser alimentada con la Escritura, no tiene que ser alimentada con una fábula. Dice el versículo 10 de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, no cualquier otra cosa. A mí me asusta ver el día de hoy que hay gente que dice que ya esto pasó de moda. Le voy a decir la realidad como dice Mateo, cielo y tierra pasarán, pero la Escritura no. ¿Y sabe por qué la Escritura no pasa de moda? ¿Usted no se ha preguntado por qué Jesús dijo ese versículo? Se lo voy a decir en esta mañana. Cuando Jesús dice eso, no es como un proverbio, pero es una, entre comillas, amenaza, para que me entienda el término. Jesús está diciendo que aún más culpa tiene el que escucha la palabra del Señor y por eso su Escritura es dejada hasta el final para que el hombre sea juzgada por ella. Todo lo demás va a pasar,
pero su escritura es para que el hombre sea perfeccionado. Entonces, ¿qué hacemos usted y yo perdiendo el tiempo escuchando fábulas? A mí me asusta ver cada ocurrencia que se les ocurre a algunos ministros de hacer, y a veces criticamos tan largo en otros países, pero es que aquí mismo en Costa Rica tenemos cada ministro que está haciendo cada tontera. ¿Todo para qué? Para llenar bancas de la iglesia, pero no corazones de Dios. ¿Cuántos anhelan al Espíritu Santo? Levante la mano. Ok, el Espíritu Santo no es para que te haga tener señales. El Espíritu Santo es dado en el creyente a través de la Escritura para que el creyente refleje el carácter de Cristo. O sea, en tu vida tienes que reflejar las marcas de Cristo. Ah, no, pero ahora queremos ministros, entre comillas, con una unción espiritual para subirse en una avioneta y regar aceite por todo el Cerro de la Carpintera, por el Cerro de la Muerte, por el Surquí, que tanto accidente pasa. ¿Y sabe qué es lo peor de todo, amados hermanos? Que hay gente que por la carencia espiritual, por la falta de nutrirse de todo eso, dice, ay, qué lindo, están haciendo la obra del Señor. La obra del Señor. Salgan por los caminos, por los collados y por las plazas y fuércenlos a entrar. Pero no con cualquier cosa, es con la palabra del Señor. El cristiano que no se alimenta se atrofia y nunca halla la victoria durante este camino de la fe. Por eso muchos empiezan, pero no todos terminan. El mismo Señor lo explica. Muchos son los llamados. No se preocupe si usted es llamado, mejor preocúpese si usted es escogido, porque el escogido prevalece. El llamado es como cuando usted toca la puerta y nadie te abre. Llamaste, pero nadie te abrió. Mas en cambio el escogido es el que persevera hasta el final. Es el que persevera hasta el final. También tenemos que entender que estar fuertes en el conocimiento de Dios es para nuestra fe como un pilar y fortaleza. Un día de estos andábamos en un velorio y yo tengo mis dudas, ¿verdad? Con el velorio, porque en vez de ir a dar llanto y lamento, ¿verdad? Hay vacilaciones, yo por eso no me gusta a mí el velorio, pero no me voy a dar cuenta cuando sea el mío, así que ya será otra cosa. Pero recuerdo que estaba hablando con un hermano en Cristo y se acercó un señor y es que están diciendo que para septiembre van a aparecer los 2 testigos y que aquí, que allá. Y yo, lástima tiempo. Porque hoy el cristiano quiere ver señales, porque su fe es tan débil por la carencia de escritura que están limitando a Dios a las señales. Lo que quiero decir es que están encasillando a Dios. Si esto no pasa, Dios no tiene que venir. ¿Quién dice eso? El día y la hora nadie lo sabe. Solo Dios en su infinita eternidad ya lo estipuló así. Pero las señales es para que usted se aperciba y deje de ser un vago espiritual. Perdone que le hable así, amado hermano. Pero es que me da pereza, pastor, leer la Biblia. Viera que me da sueño. Pastor, viera que me da pereza congregarme. Pastor, vea que me da pereza esto, me da pereza aquí, me da pereza allá. ¿Sabe cuál fue el error más grande que cometió la iglesia en la pandemia? Poner un teléfono y adelante un predicador. Ese fue el peor error, porque ahora ya nadie quiere congregarse, porque ay, no estoy aquí conectado. Pastor, estoy aquí conectado. Uy, gloria al Señor. No prenden ni la cámara. ¿Por qué? Porque nada más siguen con la camarita apagada, picando la cebolla, picando el chile dulce, los hombres viendo el partido o lavando el carro. Y tengo que decirlo así. Y yo una vez hablaba con el hermano Arturo y yo le decía, hermano Arturo, a veces nosotros señalamos tan duramente a los hermanos católicos que hasta a mí me da vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque ellos sí tienen devoción. Ellos sí tienen devoción. Si usted les puede llamar idólatras y todo lo que quiera, pero tienen devoción. Oiga, usted los ve en un rosario y es concentrados en lo que está haciendo. En eso sí nos están ganando. Y para vergüenza de nosotros lo digo. Vea los testigos de Jehová. Yo los admiro a ellos. Porque con sol, con corbata y con sombrero no es cualquiera que se pegue esas caminadas. Pero uno dice, vamos a evangelizar. Pastor, mire, es que tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Uno ha escuchado excusas tan tontas. Pastor, es que era que tengo que sacar pasear al perro. Ay, qué tremendo, amados hermanos. Porque insisto, para vergüenza lo digo. Lo peor que ha pasado en nuestro tiempo es haber puesto un teléfono y un predicador al frente, porque eso ha dejado al creyente sin una vida piadosa. Eso ha dejado al creyente sin una vida piadosa. Por eso es que la madurez espiritual está débil en la iglesia.
Queremos manifestación tras manifestación. Mire, algo que me asombra a mí, y lo hablé un poquito el miércoles en el estudio bíblico, algo que me asombra a mí de la iglesia naciente en Hechos, ¿sabe qué era? Que ellos no esperaban manifestaciones espirituales, fueron llamados a hacer lo que Dios quería. Ellos perseveraban en la doctrina apostólica, en la comunión uno con otro y en las oraciones. Wow. ¿Y sabe qué produjo todo eso? La manifestación. Todo el mundo hoy quiere ver manifestaciones, todo el mundo quiere que Dios aparezca diamantes y plumas y todo eso, y como dije la semana pasada, yo aquí mejor ni me compro. Pero yo no veo ese orden en la Biblia. La Biblia primero enseña que las manifestaciones de Dios se daban cuando el pueblo piadosamente y devocionalmente buscaban el rostro de Dios. Pero hay tanta inmadurez por la carencia de la Escritura que hoy en día andamos buscando el show de maromas. Ay, pastor, es que yo voy a ir ahí porque ahí sí me dicen, así dice el Señor. Si usted abriera más seguido esto, aquí te va a decir, así dice el Señor. Y esto no miente. Esto no miente. Pero como no es así, hay inmadurez espiritual. Gente se está yendo a la iglesia. Y hoy decimos, ay, vea cómo está creciendo la iglesia. No, lo que tenemos es un reciclaje de iglesia. Como no me gustó aquí, voy aquí. Si no me gusta aquí, me devuelvo aquí. Tal vez ya cambiaron, pero como no cambiaron, un reciclaje. Por eso es que allá afuera, ¿sabe cómo tachan a la iglesia allá afuera hoy? Usted se ha puesto a hablar con una persona inconversa y le ha preguntado cómo es la iglesia cristiana. ¿Usted se ha sentado con alguno de ellos? ¿Sabe cómo nos dicen? Los hipócritas, los ladrones, los mentirosos, porque no tenemos madurez espiritual. Nos falta piedad, nos falta compromiso, nos falta un verdadero alimento espiritual. Usted no se siente apenado cuando alguien le dice, no, hombre, para ser como usted que voy a ir ahí. ¿Y sabe qué es lo que se vuelve mucho cristiano? Que toma eso como una excusa. Mire, amigo, es que ponga la mirada en Cristo. Qué tremendo. Porque yo una vez le dije a un hermano, mire, hermano, yo tengo la mirada en Cristo. Porque si no fuera así, yo no creería en Él. Tengo la mirada en Cristo. Pero el problema de indisciplina no se puede pasar por alto. No se puede pasar por alto. Yo tengo mi mirada en Él. Porque si la pongo en el ser humano, sí, definitivamente mi fe. Pero hay tanto cristiano que se excusa por su inmadurez espiritual, que dicen eso, que le dicen eso a la gente. No, mire, ponga la mirada en Cristo, ponga la mirada en Cristo, no la ponga en el ser humano. Mire que aquí, no, amados hermanos, a mí me da vergüenza cuando alguien me dice, no, hombre, para ser como usted. Eso es una llamada de atención muy severa. Pero hoy tenemos una inmadurez espiritual tan grande que se han desviado de la verdad porque la verdad involucra compromiso. ¿Está escuchando? Cuando usted escucha el evangelio tiene que tomar una decisión. ¿Sigo agradando a Satanás o verdaderamente me vuelvo al Señor? Pero es un compromiso. Por eso hoy en día la gente está buscando iglesias psicológicas donde me apaguen la luz en el tiempo de adoración, donde me pongan la canción que a mí me gusta, porque eso sí me hace sentir bien. Donde no me hablen de pecado, porque ya eso no es para nuestro tiempo. Donde no me hablen del infierno, porque para este tipo de personas Dios ama a todo mundo. Estamos buscando iglesias de moda. Ay, pastor, es que vea, esa iglesia, viera cómo atrae jóvenes. Es que si usted conociera al pastor, mire, él es tan bello, se sube al púlpito con un pantalón que tiene un hueco de aquí hasta aquí. Y es tan a la moda, pastor, que ahora utiliza 2 aretes en las orejas, usa el pelo largo, pero mira qué cristiano que es, pastor, porque a veces vienen camisas tirantes y dice aquí, I am love Jesús. Yo por eso voy ahí, pastor, porque viera que el pastor ahí compró unas luces de colores y llamó a todos los jóvenes a brincar ahí. ¿Qué diría el apóstol Pablo si viera la iglesia de hoy? Oiga, nos escribiría una carta peor que la carta de Corinto. Estamos buscando iglesias con diversidad. Imagínese. ¿Sabe cuál es la inclusividad de nuestro Costa Rica? Que cuando usted vaya a la zona sur, admire la cultura de los indígenas. Eso se llama diversidad. Que cuando usted viaje a la de Guanacaste, aproveche la comida que hace ahí, porque eso sí es diversidad. Pero la diversidad que se está metiendo en la iglesia es, ya no hablamos nosotros o nosotras, hablamos nosotres. Hasta tonto suena. Nos hemos retrocedido un montón de años en el vocabulario. Pablo escribe muy duramente a la iglesia de Roma y dice una realidad: los afeminados no entran al reino de los cielos, ni que se acuesta con varón o hembra con hembra, no entrarán al reino de los cielos.
Y eso es una realidad. Pastor, es que usted no está amando la diversidad. No confunda las cosas. Yo puedo amar al efeminado, pero tengo que decírselo. Si no cambia, no vas bien. Es que ya eso no es amor. Por eso, pastor, mire, yo me voy de la iglesia porque yo busco ese tipo de iglesia. ¿Sabe cómo durmió Sansón? ¿Cómo Satanás durmió a Sansón? Haciéndole piojito en el pelo. Así lo durmió. Y hay mucho cristiano que por falta de madurez espiritual va a este tipo de lugares para que Satanás les haga piojito en el pelo. Nada más los hace sentirse contentos, pero no comprometidos con la obra salvífica de Cristo, no poniendo manos a la obra para llevar a otras personas a Cristo. No lo hacen. Quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 3. Vea lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 3. Bueno es el nombre del Señor. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 3, 2 y 3 dice, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Es más, voy a leer desde el 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por eso Pablo dice, cuando era como niño, pensaba como niño. Pero todo va creciendo, amado hermano. Se lo dije la semana pasada, imagínese a alguien, un hombre de 40, 45 años, con barba y con pañal y chupón. Sí, yo sé que es risorio, pero hay mucho cristiano espiritualmente así. Ya teniendo que ser maestros, todavía sigue la inmadurez espiritual. Y uno los escucha, ay pastor, es que viera que esa hermana me habló feo. Ay pastor, es que aquí, ay pastor, que allá, por la inmadurez espiritual. No habrá nunca otro alimento espiritual que las palabras de la fe, para que estemos siempre nutridos y creciendo en la obra del Señor. Nada sustituye la Escritura. Usted quiere tener una vida piadosa y perfecta delante del Señor, abra su Biblia. Abra su Biblia. Recordemos en esta mañana a dos personajes de la Escritura que a veces la podemos comparar con los cristianos de hoy en día. Y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10. ¿Amén? Lucas capítulo 10, versículo 38. ¿Ya lo tienen? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, hablando de Jesús. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero, dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. No hay ninguna Marta aquí, ¿no? Muy bien. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y subrayo eso, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué puso esto aquí, amados hermanos? Porque a veces el cristiano falla por ingenuo. Yo he hablado con hermanos, y esto a mí me asusta, que piensan que el nivel espiritual de ellos crece si constantemente están haciendo cosas como campamentos, retiros, evangelizando. Mi pregunta es, ¿qué tiempo sacan estos hermanos para escuchar la palabra del Señor? Nadie da lo que no tiene. Y si usted en su recipiente no tiene madurez espiritual, ¿cómo le vas a enseñar a otro cristiano que madure? ¿Sabe? Al principio yo cometí ese error. Decía, Señor, lléname la agenda. Y después me puse a preguntar, y hago todo y me quedo yo vacío. Hago un montón de cosas y me quedo vacío. Porque, amados hermanos, el tiempo lo tenemos que hacer usted y yo. Para buscar a Dios, usted y yo tenemos que hacer el tiempo, porque Satanás es astuto. A veces llena la agenda pensando que estamos agradando a Dios cuando lo estamos desagradando en esa parte. Tiene que ser tiempo. Pero a veces estamos como Marta, afanados por los tantos quehaceres que tenemos. Ay, pastor, no, mire, es que yo le prometo, pastor, que en la noche voy a hacerlo. Pastor, viera que lo intenté, pero es que he cansado. Y en la mañana me cuesta mucho. Y al mediodía no puedo. Entonces, ¿cuándo?
Dios quiere que nos involucremos, pero que empecemos bien. O sea, yendo a la Escritura, yendo a nutrirse. Vamos a ver, ¿cuántos se acuerdan cuando el Señor vino a su corazón? Levanten la manita. ¿Cuántos se acuerdan? Qué lindo, ¿verdad? Yo quiero conocer al Señor. Oiga, no se perdía uno nada. Nada se lo perdía. Qué lindo, ¿verdad? Esos tiempos. Pero ¿quién dice que Dios ha pasado de moda? Pero ¿quién dice que Dios se ha alejado? Es usted que ha perdido el primer amor. Y ahora estás enfocando tu amor en el montón de cosas que estás haciendo, porque no haces tiempo. Por eso tenga cuidado, porque un corazón afanado es un corazón idólatra. Como se los dije anteriormente, amados hermanos, yo aprendí la lección. Yo decía, Señor, ocúpame, hasta que dije yo, y ahí sí. Incluso hasta le estaba sirviendo al Señor con vacíos espirituales. Ya lo hacía tan mecánicamente que me decían, pastor, mire, ore por tal cosa. Y nada más me faltaba echar agua bendita y la bendición. ¿Por qué? Porque era vacío. Y entendí que Satanás estaba ganando ventaja. Por eso, amado hermano, usted tiene que estar listo para todo aquel que demande la esperanza que hay en usted. Pero ¿cómo usted le va a hablar a alguien de la Escritura si usted no la lee? Si usted no la escudriña, si usted no se llena con la palabra del Señor. ¿Cómo? Y tras de eso, va a la fuente menos confiable, Google, ¿verdad? Y ahora con esto, la inteligencia artificial, peor. Porque usted no sabe si ahí le están hablando catolicismo, no le saben si le están hablando mormonismo, no saben si le está hablando adventismo. Ahí va todo. Es que usted, uy, qué carga. Imagínese qué mente más retorcida. Pensar que Satanás tiene la misma deidad que Cristo, solo que malo. Y hay mucha gente que lo cree. Porque inteligencia artificial se lo dijo. Bueno, tenga cuidado. Mejor pregunte qué hay en la Antártida y esas cosas, ya que quiere, ¿verdad?, escuchar tonteras, pues pregúntele eso. Pero si usted quiere aprender de la Escritura, vaya a la fuente primaria. Lea. Ay, pastor, es que me da pereza, no hay excusa, ahora está en audio. Pero sigue inventando excusas. Nutrirse con la buena doctrina. Por eso Pablo le dice a Timoteo, nútrase con la buena doctrina que has seguido desde que era pequeño. Ay, pastor, viera que es que no traje a mi hijo. ¿Y cuántos años tiene su hijo, señora? No, tiene como 7 años, pero ya, viera, se puso a hacer mala crianza, se puso a hacer berrinche, mejor lo dejé jugando play, pastor. Cuando te llamen, porque usted no tuvo autoridad sobre sus hijos, ahí habrá un problema. Mire, yo el año pasado me asusté. El pasado o el antepasado, no sé, me invitaron a una reunión en la escuela y se para una profesora llorando y dice, es que yo me siento ahora en peligro porque hay jóvenes de 12 años que traen puñales a la escuela y me han amenazado que si yo les digo a los papás que se portan mal me van a apuñalear. Eso en mis tiempos era estrenar palo de escoba toda una semana. Y hoy que estamos celebrando el Día de las Madres, ¿cuántas son mamás? Aquí, levanten la mano. A ver, levanten bien la manita. Muy bien. Que dicha, si alcanzan los regalos. No, mentira. ¿Cuántas son madres, verdad? Levanten la mano, ¿cuántas son mamás? Mamás, permítanme darle un consejo como hijo. Aunque los hijos la vean feo, corríjalos. Porque cuando sean grandes, lo van a agradecer. Dice Salomón y no se equivoca. La deshonra de un padre es el hijo sin corrección. La deshonra de un padre es el hijo sin corrección. También nos da un consejo. Instruye al niño, pero sí hacemos bien en corregir a nuestros hijos. Dios al que toma como hijo, lo disciplina. Y a veces, amados hermanos, Dios disciplina fuertemente. Por eso Pablo fue enseñado desde pequeño. Si usted lee los primeros capítulos de Timoteo, usted se va a dar cuenta que la que llevó la fe a Pablo fue su abuela. Ahora, ¿dónde estaba la mamá? No lo sabemos, no lo dice la Biblia. Timoteo fue creado por la abuela porque la mamá no se sabe qué hizo con la mamá. Esas son historias. Por eso es que, amados hermanos, el nutrirse con la Escritura nos hace crecer sanos. Vea, cuando usted se alimenta de la Escritura y ve todo este montón y guarda este silencio porque estoy buscando el mejor verbo, pero voy a decirlo así, cuando ve todo este montón de payasadas que se están dando en las iglesias, usted dice, eso no me enseña la Escritura. ¿Y qué hace usted automáticamente? Eso no está bien. Eso no va para bien. Por eso Pablo continúa con el segundo consejo y es, desecha las fábulas profanas y de viejas. Mire, amados hermanos, yo recuerdo, y les voy a contar una anécdota, cuando yo me convertí al Señor, tenía un pastor que era como de este tipo, ¿verdad? De hacer llover cosas del cielo, y al principio las creí, y a veces me levantaba diciendo, hoy yo
decreto y establezco que mi día va a ser aquí, que mi día va a ser allá. ¿Cuánto amor tuvo el Señor? Porque si acá tontera que uno dice, más si hubiera invertido el papel, si hubiera sido Dios, yo creo que bajo y le pego un manazo para que piense correctamente. Pero tuvo paciencia. Y cuando empecé a estudiar la Escritura, me di cuenta y dije, porque si usted piensa que el negar al Señor es de que usted ande en pecado, ande en una vida libertinosa, no. El negar al Señor es cuando usted practica una fe engañosa. Eso es negar al Señor también. Entonces aprendí que desechar las fábulas era lo correcto. Por eso el segundo consejo que da Pablo es desecha las fábulas. Cuando uno lee 1 Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 7, nos damos cuenta que Pablo se estaba refiriendo a esas fábulas que son tan heréticas, pero con un matiz espiritual que confunden a cualquiera. Por eso el mandato es deséchalas y que uno sea edificado con la sana doctrina. Y aquí quiero abrir el micrófono. Vamos a ver, porque yo nada más, yo en esto he visto muy poco, pero los que tal vez ya han tenido experiencias, ¿cuál ha sido una de las fábulas en nuestro tiempo que ha ganado tanta ventaja en el cristiano? A ver, ¿quién me dice una? Ahora ninguno sabe ninguna. ¿Ah? ¿Cuál? La prosperidad. ¿Cuál otra más? ¿Cuál otra fábula? ¿Ah? La imposición de manos incorrecta. Ajá. La falsa profecía. Esa sí es dura, ¿verdad? ¿Cuál otra? La autosuficiencia, ¿verdad? O lo que llamamos, eso tiene un nombre más, no empoderado, no. Bueno, sí, el sentido de, ¿verdad? Pero eso se le conoce como mesmerismo, ¿verdad? Y es más la confesión positiva, ¿verdad? El mesmerismo. Que lo inventó Juan Mesmer, por ahí del año 1800. ¿Verdad? Y eso ha venido arrastrando la iglesia. ¿Cuántos han escuchado más o menos esto? Mire, hermano, no se declare así, mejor declárese en tal cosa. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es mesmerismo, porque no depende de lo que usted diga. Vamos a empezar por romper esta fábula, ¿verdad? Levanten las manos, ¿cuánto han tomado al Señor Jesucristo como su Señor? Levanten la manita. Ok. Si todos hemos tomado a nuestro Salvador Jesucristo como nuestro Señor, ahora literalmente dependemos del Señor, de su voluntad. Pero el problema es que a la hora de decir cierta afirmación de que no se declare así, estamos yendo en contra del propósito de Dios por permitir esa situación y le estamos ordenando a Dios que cambie esa situación. Y utilizamos versículos como Proverbios, el que ama las palabras de su boca se alimenta su vientre. Recuerde que es un proverbio. Entonces, la palabra correcta será paz para su vientre, pero la palabra incorrecta en actitud va a ser su destrucción. Si usted sigue leyendo el mismo capítulo de Proverbios, Salomón lo explica, que el espíritu altivo da paso a la caída. Es por eso que el mesmerismo ha ganado mucho terreno. Es más, el problema del mesmerismo es que incluso la gente ha muerto por una falsa esperanza. Están enfermos, mire, deje el tratamiento y no importa, Dios lo va a curar. Y no lo curó. No porque Dios no quiso, sino porque tal vez la voluntad del Señor era otra. ¿Qué enseña el mesmerismo también? Mire, lo que pise la planta de sus pies será suyo. En el contexto había todo un tema de conquista. Y eso era más bien como una promesa. El ejército de Dios iba a conquistar porque Dios iba con ellos. Pero en nuestro tiempo, si usted se mete un lote y dice, esto va a ser mío, y le pegan un balazo, no culpe a Dios. Sí, hermanos. El problema del mesmerismo es que ha venido a quitar la soberanía de Dios y reemplazar mi capricho humano. Ese es el problema. Por eso le llamamos a esta enseñanza confesión positiva. Y va asociado principalmente con la teología de la prosperidad. Es una fábula de la vida cristiana. Es una fábula que se ha enseñado por mucho tiempo. El decretar, el establecer, eso no es de Dios. Si usted dice que su Señor es Cristo, dígale, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta y en gran manera. Aunque usted y yo pasemos en el desierto, su voluntad es agradable y perfecta. Bueno, tenemos la falsa profecía. Y eso ha estado desde siempre. Es más, el primer falso profeta fue Satanás.
Ah, con que Dios les dijo. No, 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 no. No van a morir. Sí, el primer profeta fue Satanás. Y engañó, como la falsa profecía engaña. Voy a ponerles un ejemplo de nuestro hermano Julio Mergar, que ya no está entre nosotros. Todo el mundo le profetizó que iba a vivir, que iba a vivir, que iba a vivir. De quién sabe que Dios habló ahí. Y como a mí me gusta, amados hermanos, dar o derribar esta falsa enseñanza, quiero que vaya conmigo a Deuteronomio, por favor, capítulo 13. ¿Por qué? Usted nos ha preguntado algo, amado hermano, amada hermana, ¿por qué a veces Dios permite dos cosas dentro de una congregación? Los falsos maestros y los falsos profetas. ¿Nunca se ha preguntado para qué? Bueno, lo vamos a responder a la luz de la Escritura. Capítulo 13. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Qué lindo. Dios prueba a su iglesia. Y cuando un creyente muerde el anzuelo de una falsa doctrina o de una falsa fábula en el Señor, Dios lo está probando. Y vea lo que dice el versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitará el mal de en medio de ti. Es por eso que las fábulas hay que denunciarlas, no decirles amén. Si usted tiene o escucha a alguien que hable muy bonito, pero usted todavía le queda con la duda de decir, es que yo no creo mucho esto, mejor pregunte. ¿Por qué? Porque las fábulas, Satanás las está diseñando en nuestro tiempo para que la gente se vuelva contra Dios. ¿Sabe qué es lo que me da risa hoy? Que a veces la ignorancia bíblica es tan grande, y tengo que decirlo así, que cuando yo veo a los profetas del Antiguo Testamento, ¿saben qué hacían primero estos profetas? Arrepentidos y convertidos. Porque si no lo hacen, el Señor los entregará a mano de sus enemigos. Pero usted escucha profecías hoy en día. Es más, yo una vez escuché una que dije yo, ay Señor. Le dijo en un auditorio, uno de estos profetas falsos dijo esto: el Señor no vendrá hasta que tu familia se convierta. Porque si no se quieren convertir por su maldad, entonces ¿qué? La Biblia está incorrecta o no es palabra del Señor. Pero insisto, cuando a usted le gustan las fábulas, le va a seguir gustando las fábulas. Es duro salir de ese camino. Y hasta te pueden señalar de legalista, te pueden señalar de radical. Pero es que usted y yo ya no somos del mundo. Esas estrategias las usa el mundo para atraer gente. Pero usted y yo ya no somos del mundo. Tenga cuidado con las falsas profecías, porque su corazón se engaña, pero Dios no. El rey Ezequías probó eso. No llamen al profeta del Señor porque él no me profetiza bien, así dice el texto. Y trajeron como a 300 profetas falsos. No, mire, tú vas a ganar la guerra, tú vas a hacer esto. Pero como él sentía esa necesidad en su corazón, dijo, no, tráiganlo. ¿Y sabe qué le dijo este profeta? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que al mediodía una flecha atravesará tu corazón en medio de la batalla. Oiga, y con reloj en mano, amados hermanos, al mediodía la flecha le pasó de lado a lado a ese rey, y el profeta que había ido a la cárcel porque no le profetizó lo que quería, todo el pueblo se dio cuenta que Dios estaba hablando por él. ¿Sí? Usted y yo vamos a ser señalados porque no nos gustan las fábulas. Usted y yo vamos a ser señalados porque buscamos la presencia de Dios. Usted y yo vamos a ser señalados. Pero le voy a decir algo en esta mañana para terminar por el día de hoy. El desechar las fábulas empieza por reconocer mi deseo de acercarme a Dios, por mi compromiso de agradar a Dios y por mi devoción de agradar a Dios. Si usted no aprende a desechar las fábulas, amado hermano, vas a perecer con lo falso. Porque cuando venga Cristo a fin del tiempo, Él va a saber distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y como dice Pablo a los tesalonicenses, la obra de Cristo no es para que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Usted decide en esta mañana, amado hermano, amada hermana,
seguir esas fábulas bonitas. ¿A quién no le gusta que le aparezca un diamante en la silla? ¿A quién no le gusta que le digan, así dice el Señor, y vas a tener casa, vas a tener carro, vas a tener un montón de cosas? ¿A quién no le gusta eso? Pero recuerde que el reino de Dios se entra por la puerta estrecha. Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo.